noches y bienvenidos a Blanco y Negro. Algunas teorías plantean que la violencia es un tema asociado al ser humano y que por tanto las sociedades se han vestido de esta problemática que se ha incrementado por los avances tecnológicos, la falta de una educación en valores y también por la desigualdad en las relaciones de poder. ¿Cuánta violencia hay en nuestro país? ¿Qué hace que los ecuatorianos actuemos de una manera u otra frente a determinadas situaciones? ¿Qué se debe hacer para contener la violencia en una sociedad? Estas son algunas de las preguntas que buscaremos responder en este programa. Autoridades de la provincia del Guayas trabajaron el eje Una vida libre de violencia que forma parte del Acuerdo Nacional 2030. Son 13 jornadas que se han ejecutado en territorio donde autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Secretaría de Derechos Humanos establecen compromisos para trabajar por la población vulnerable. Desde la Gobernación del Guayas se fortalece el protocolo único de respuesta, que estará listo en un mes. Raúl Ledesma hizo referencia a los actos de violencia registrados al interior de las cárceles. Violencia que no es una justificación, pero es un acarreo de más de 10 años, no solamente una década. Es un problema el tema de los centros penitenciarios que pasa por décadas en el Ecuador de desatención y de despilfarro de recursos. Desde el Ministerio de Inclusión Económica y Social se trabaja en territorio con el servicio a escuelas de familias, que permite prevenir e identificar casos de violencia. Trabajamos aproximadamente con 250.000 familias orientados a la prevención y a ir desnaturalizando estos patrones culturales de educación y de crianza hacia los hijos. Frente a la resolución de la Corte Constitucional sobre el matrimonio igualitario, desde la Secretaría de Derechos Humanos se realizó un pronunciamiento, pues en varios casos el colectivo LGBTI ha sido víctima de actos violentos. Luego de un debate profundamente técnico, profundamente profesional, a adoptar una declaración y una sentencia absolutamente clara. Todos los seres humanos somos iguales y no puede haber discriminación alguna para ninguno de ellos. Con la firma de este acuerdo se establece el compromiso de prevenir y erradicar la violencia en todas sus formas, fortaleciendo el sistema de protección y facilitando a las víctimas el acceso a la justicia. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Un investigador, un exmilitar y representantes de la sociedad civil coinciden que la violencia y la delincuencia son temas estructurales y no coyunturales y que tienen como causa principal la pobreza. Consideran que para combatir esto es necesario generar políticas públicas de desarrollo social y bienestar ciudadano. La seguridad ciudadana estuvo en la mesa de análisis del programa Ecuador al futuro de los medios públicos, una problemática que genera preocupación entre la ciudadanía y las autoridades. Los panelistas invitados señalaron que la violencia es un tema estructural y no coyuntural y que tiene como causa principal a la pobreza. Factores de desigualdad, a factores de acceder a mejores condiciones de vida, a factores de acceder a buenos niveles de educación. Además indicaron que la delincuencia está cambiando y que la misma se está organizando como el narcotráfico y en los delitos comunes, con lo cual se fortalecen. Si yo salgo de aquí en este rato del canal y me roban un teléfono, hay detrás de eso una organización. Y que la inseguridad jurídica y la inacción de las instituciones del Estado suma al incremento de la delincuencia. Todos los días violaciones a la ley, el consumo de drogas es a vista y paciencia de todo el mundo. Ante el diagnóstico expuesto, los panelistas plantearon algunas estrategias para combatir la violencia y la inseguridad. Una de las principales es generar políticas públicas que busquen el desarrollo y la educación de las personas. Las personas que tienen una fuente de empleo lícita tienen 10 veces menos posibilidades de involucrarse en un tema delictivo. Si no hay desarrollo, no hay seguridad. Si no, veamos lo que está pasando en las fronteras. Otra de las principales aristas es combatir el consumo y venta de drogas y que debería encaminarse a través del servicio de inteligencia. Si nosotros no entendemos cómo funciona, por decir algo, el cartel de Sinaloa o la andrangheta italiana,
pues lo único que nosotros hacemos es actuar en el territorio ecuatoriano como si no fuera una cosa internacional. En cuanto a las posibles soluciones para enfrentar a la actual crisis carcelaria, coincidieron en que se tiene que encaminar a realizar cambios en el sistema judicial que evite que todos los delitos e incluso las infracciones menores tengan como sanciones la prisión. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y para conversar sobre este tema presentamos y saludamos a nuestros invitados de esta noche. Ellos son el doctor Rodrigo Tenorio Ambrosi. Él es doctor en psicología clínica, filósofo y escritor. Y también nos acompaña el coronel José Vargas, vocero institucional de la Policía Nacional. Hacemos una breve pausa y enseguida regresamos junto a ustedes. No se vayan, esto es Blanco y Negro. Gracias por acompañarnos en Blanco y Negro. Doctor Tenorio, ¿por qué vivimos ahora en una sociedad donde la violencia se ha convertido en algo cotidiano, en algo tan normal? Estamos acostumbrados y realmente ya ni siquiera nos sorprende. Bueno, habría que hacer una aclaración. La violencia no es mala en sí misma, más aún forma parte de la existencia del ser humano. O sea, desde niño chiquito, para defenderse empieza a hacer actos violentos contra la mamá y todo. O sea, la violencia forma parte de nosotros, ¿no? Para defendernos, porque siempre hay quien atenta contra nosotros. Hablemos de la violencia en sentido negativo para poder hablar de esta más como una Exacto. problemática de lo que ocurre actualmente tal vez en nuestra sociedad. Es decir, hay un incremento de la violencia en la sociedad ecuatoriana, un incremento que va increciendo, es decir, está creciendo esa violencia. Y entonces es una violencia, ahí sí podríamos llamarla patológica. ¿Por qué? Porque ya trae consecuencias personales y sociales que inclusive llegan a las agresiones físicas, al asesinato, por ejemplo, y que se está derramando en la sociedad. Ordinariamente la violencia surge de los conflictos de la sociedad no resueltos. Cuando la sociedad no resuelve los conflictos, inmediatamente aparece la violencia como estrategia para pretender resolver los conflictos. Por ejemplo, de la noche a la mañana, las calles de Quito, por ejemplo, empiezan a llenarse de migrantes. Pero no estábamos preparados para eso, nadie había dicho nada. Y entonces son migrantes que se toman las aceras, que se toman las calles, que se toman los pasos peatonales, etc. Y mucha gente ve a estos extraños que se han tomado a la sociedad y empiezan a reaccionar violentamente. Por supuesto, quien es violentado suele responder con violencia. Y se empezó a armar un status quo en la sociedad, en Quito en particular, en el cual la gente empezó a rechazar a los migrantes y los migrantes empezaron a defenderse. Y esta violencia ha llegado inclusive al asesinato, por ejemplo. Es cuando la violencia ha perdido todos los límites, se ha derramado en la sociedad y ordinariamente ya ni el poder lo puede controlar. Ahora, existe, coronel Vargas, existe una alta percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía, lo vemos reflejado muchas veces en las encuestas que se han realizado. ¿Quién está fallando? ¿Está fallando la Policía Nacional también con los ciudadanos? No. Yo considero que luego de un análisis que hemos realizado en la Policía Nacional, nosotros tenemos dos clases, hemos dividido la violencia en dos tipos. La violencia interpersonal y la violencia criminal. Obviamente la violencia criminal es el resultado de un asalto, es el resultado de ingresar a un domicilio y al momento de que esta persona trata de evitar que le roben, le disparan y le matan. Ese es violencia criminal. Pero tenemos la violencia interpersonal. Antes de salir de ese tipo de violencia, violencia interpersonal,
criminal, perdón, que es la que estábamos hablando en este momento, que también se da en los robos contra propiedades de las personas, por ejemplo, el robo a vehículos, el robo hurto, el robo a domicilios. ¿No vemos ahora en la actualidad que hay mayor violencia en el cometimiento de estos crímenes? Mira, justamente lo que pasa es que de ahí quería yo partir, porque nosotros para manejar nuestras estadísticas institucionales hemos dividido a la delincuencia, por un lado, con sus variedad de diferentes delitos, y por otro lado lo que es la violencia. Y la violencia criminal es la muerte, es el asesinato o el homicidio que existe entre personas que no se conocen y que el objetivo principal era robar, era violar y finalmente hubo una muerte. Y la violencia interpersonal, que es la que se da, por ejemplo, dentro del hogar. Nosotros en el año 2016, 2017 y en el año 2018 tuvimos mayor cantidad de violencia interpersonal que violencia criminal. Es decir, hubieron más homicidios y asesinatos de la violencia interpersonal. Inclusive el tema de las riñas callejeras también es parte de la violencia interpersonal. Ahora, ¿cuáles son los motivantes para esta violencia? 1, el alcohol. 2, las drogas. Los vicios. Exactamente. La mayoría de delitos que se han dado con relación a homicidios y asesinatos tienen como componente en común la utilización de alcohol y drogas. ¿Hasta qué punto el alcohol y las drogas, como nos estaba comentando el coronel Vargas, pueden servir como detonante para una actuación violenta por parte de una persona? Bueno, yo quiero ser cauto al respecto para no acusar ni a las drogas ni al alcohol. El alcohol y las drogas están desde siempre en la sociedad. Entonces, no es por el alcohol y por las drogas, porque el alcohol y las drogas son algo que se añade, pero no algo que origina. Eso ya está en la persona. La violencia está en la persona, porque muchísima gente de nuestras ciudades beben, se emborrachan inclusive, pero no pasa nada. O sea, también una fiesta, por ejemplo. Pero en otros lugares, con otros personajes, esa misma escena se transforma en violencia. Allá voy yo, a esa estructura social y personal marcada por la marginación, por la pobreza, por esa cantidad a veces increíble de privaciones y deprivaciones. Es decir, la gente ha sido, no solamente que tiene privaciones, sino que ha sido deprivada, es decir, le han quitado lo que tiene. Yo pienso, por ejemplo, en los barrios suburbanos, en los cuales el hacinamiento crea violencia, y el hacinamiento determina que los chicos no puedan quedarse en casa y que salgan a la calle, y a la calle salen a hacer absolutamente todo. La violencia es algo que estamos viendo que pareciera que está un poco arraigado en nuestra sociedad. Por ejemplo, y ahora queremos revisar un poco de cifras que usted nos ha traído. ¿Qué pasa con la violencia de género? La violencia de género se da principalmente en nuestra sociedad por un tema de machismo, es decir, el machismo justamente es la base para el maltrato para las mujeres, y que justamente de una u otra forma vemos en ciertas ocasiones que se lo naturaliza. Las mismas mujeres lo ven como algo natural. Sí, justamente antes de que contestar el tema con respecto a los delitos de homicidio y asesinato contra la mujer, le quiero dar la razón, doctor, porque no sé, pero ustedes conocen, pero el Ecuador es el país de toda Sudamérica con mayor densidad poblacional. Es decir, de toda Sudamérica, por kilómetro cuadrado somos el país con más gente. Y cada día llegan más personas. Es decir, menos espacio. Y obviamente hay menos espacio para movilizarse, para tener libertad en su vida, ¿no? Y con relación al feminicidio, también vuelvo y repito. Primero,
una sociedad machista. Obviamente, pero ¿quién le hace machista a un hombre? En gran medida le hace su madre, cuando hace diferencias entre las hijas y los hijos, cuando la hija tiene que ayudar en la cocina y barrer en la casa, y el hijo, en cambio, que descanse y vea la televisión. Desde ahí ya comienzan a haber diferencias que después hacen que el hombre considere que tiene una posición distinta que la mujer, cuando ya sabemos que todos somos absolutamente iguales. Y si queremos un matrimonio feliz, tenemos que contribuir. Es una relación de poder. Es una relación de poder, exactamente, es una relación de poder. Y esto sumado al tema del consumo de licor y el consumo de drogas. Que usted sigue creyendo que este es un factor estoy necesario. Estoy absolutamente seguro, porque a lo largo de la carrera profesional nos ha tocado trabajar en varios lugares donde hemos visto que desde que se creó esa tabla de consumo de drogas, aumentó el número de personas que consumían drogas. Y adicionalmente, estas personas, como ya no podían ser detenidas porque obviamente ya no eran consideradas un delincuente, sino eran más bien consideradas un enfermo, ¿qué es lo que pasó? A la par, no se hizo lo que debió haberse hecho: establecer centros para desintoxicar a esas personas y reintegrarles a la sociedad. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una gran cantidad de gente que consume drogas, que andan por las calles y que a veces ni siquiera quieren ser recibidos ni por sus familiares. Que lastimosamente, como lo estábamos conversando fuera de cámara, se convierten en zombies de la sociedad. Y que y que cometen incluso actos delictivos únicamente para mantener sus vicios. El consumo. Su consumo, exactamente. Podemos ver cifras de justamente la tasa de femicidios, no sé si podemos ver comparativamente en cuántos años, para ver cómo estamos ahora en el 2019. Me gustaría indicarle justamente algo que hablamos hace un momento y que quisiera terminar con esta idea. En el año... es el corte, ¿no?, que hacemos desde el 1 de enero hasta el 21 de agosto, del 2018 con relación al 2019. Y vemos que la violencia criminal fueron 289 personas en el año 2018. En el 2018, ¿cuántas violencia personas? Criminal, 289 personas. Y la violencia interpersonal, es decir, las riñas, los problemas al interior del hogar, las peleas entre familiares y que terminan con muertes, 353. Es decir, había más violencia interpersonal que violencia criminal. Pero eso es preocupante, doctor, y ahí sí quisiera conversar con usted un poquito sobre esas cifras que nos ha dado el coronel José Vargas, porque entonces estamos viendo que en realidad, es como lo dije hace un momento, es un problema cultural, es un problema ya de nuestra sociedad, más que un problema de necesidad, de pobreza. Yo quisiera hacer una aclaración. Creo que soy una persona que ha hecho muchas investigaciones sobre drogas, importantes investigaciones. Con frecuencia nosotros ponemos en las drogas las causas del... El mayor énfasis. Sí, y creemos que ahí está la causa de los problemas. De hecho, no es así. Existen usos conflictivos de drogas, por supuesto que existen usos, pero mucho más existe un uso conflictivo de alcohol, por ejemplo. Hay gente que bebe 1 o 2 botellas de alcohol, pero nadie se fuma un montón de marihuana, no, es que no puede. La violencia está antes del alcohol y antes de las drogas. Las drogas, cuando se transforman en gente que produce violencia, el alcohol y las drogas son los disparadores de la violencia que ya está. Una persona pacífica, y todos los tres conocemos, bebe, y a veces bebe en exceso, pero no se pone violenta, pero ni remotísimamente, porque no tiene en sí guardar a la violencia. Es un hombre pacífico, una mujer pacífica, que no tienen por qué. Pero esa misma cantidad, o menos todavía, porque los pobres necesitan mucho menos de alcohol para emborracharse, se vuelven violentos. Es que cargan la violencia, es que están hechos en la violencia. Por eso quiero que analicemos justamente con usted lo que le decía hace un momento. Analicemos de dónde empieza esa violencia. En la pobreza.
en la pobreza estructural del país. Es gente marginada. Allí está la violencia, pero no es una marginación de hoy día, que esto le ha sucedido ahora a esta persona. Es ancestral. Pero ¿por qué se habla necesariamente de la pobreza? Se lo liga a lo cultural, no necesariamente un comportamiento cultural tiene que estar ligado a la pobreza. Yo conozco gente que es muy pobre, que no tiene recursos, y sin embargo es gente que maneja valores, que tiene claros sus valores. Por supuesto, no podemos generalizar y decir todos, pero el mayor índice de la violencia está en el estrato pobre. Esa violencia, sobre todo, que socialmente se ve, porque hay violencia en otros estratos que nunca va a aparecer, por las condiciones. Pero ¿en dónde viven los pobres? En la calle. Vivan a la parte pública, llamemos así, pobre del estadio. Entonces, allí escenifican su ancestral complejidad. Y entonces, un poco de alcohol, un poco de drogas, es suficiente como es el detonante. Para ser un detonante. No acusemos al alcohol y a las drogas, porque si nosotros acusamos a las drogas, entonces diríamos que todo el mundo, cada vez se consumen más marihuana, por ejemplo, en el mundo entero. No solamente aquí. Y en muchos países ya se ha legalizado el uso de marihuana, por ejemplo. Y quiero decirle, coronel, que la tabla, de la cual soy partidario y fui coautor, no ha producido más uso de drogas. Lo contrario, pretendía desde un comienzo ser como un control. Es decir, como hubo alguna vez en el Ecuador la intención de que no te podían vender más de 2 botellas de cerveza, no era tampoco, pero más o menos, o más de una botella de alcohol. Entonces, era un control. Y ese control pretendían que iba a contradecir la creciente drogadicción o el alcoholismo. Yo estoy, a ver, pasemos a otro tema. Quisiera salir un poco del tema del alcohol y las drogas, porque en realidad el tema de esta noche es la violencia y realmente me quiero enfocar en ese tema. Quisiera analizar un poco realmente dónde nace esto. Por ejemplo, un niño criado en un hogar violento, por ejemplo, inevitablemente, por eso quiero recalcar esa palabra, cuando sea adulto, va justamente a reproducir estos patrones de conducta, sí, doctor. Casi, no podemos decir así fatalmente, pero hijo de gato caza ratón. Si un niño es hecho en la violencia, lo más seguro, lo más probable, es que cuando sea grande exprese dos posiciones existenciales. O un sometimiento total al otro, porque fue agredido, porque fue maltratado, se anula, o se vuelve absolutamente violento. Una sociedad violenta, una familia violenta, crea sujetos violentos. Un gobierno violento, un alcalde violento, un presidente violento, crea ciudadanos violentos. A veces creían que porque estaban en la policía o estaban en el ejército, los soldados o los policías eran violentos. No es cierto. No es cierto. No porque ellos manejan el espacio del control de la violencia, ellos son maltratados. No. Antiguamente sí pudo haber habido algo de eso, pero en los últimos años ni los policías ni los del ejército son maltratados en su formación, son respetados. Entonces ya no hay ese tipo de violencia institucional. La pobreza y la falta de educación son elementos fundamentales. Pero creer que la violencia viene desde fuera, es decir, porque fumó marihuana o porque bebió un trago, no es cierto. Lo que sí es cierto es que las carencias domésticas y la violencia doméstica e institucional, por ejemplo en los colegios, crea hijos violentos, chicos violentos, ciudadanos violentos. Coronel,
Cuando hablamos de formas de controlar la violencia, tal vez nos enfocamos muchas veces justamente en eso, en controlar la violencia, que ahí ya vienen las leyes, ya vienen las acciones de la policía. ¿Qué se debería hacer en prevención? Porque esta es una parte importantísima que tal vez muchas veces no se toma en cuenta. Hay aspectos en los que coincido mucho con el doctor, porque en el tema de cómo nace un futuro o cómo se desarrolla un futuro delincuente, hay que tomar en cuenta primero que no se cumplen con las necesidades que hablábamos hace un momento respecto a las necesidades de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas, que son alimentación, vestido, a veces no se cumplen ni siquiera esas. Ni siquiera para sobrevivir. Y obviamente comienzan a cometer delitos. Ahora, si esto usted lo mezcla con un ambiente negativo, donde el referente de ese joven, su padre, o su primo, o su tío, es un delincuente que anda con dinero, claro, dinero mal habido, ¿qué es lo que va a hacer ese muchacho? Va a imitar, va a copiar y va a continuar. Ahora, nosotros tenemos 3 tipos de prevención para evitar la violencia. Primero, la prevención social, averiguar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los hogares. Por eso es que nosotros hicimos un cambio en nuestro modelo de gestión como policía y pusimos los circuitos y los subcircuitos con personal policial georreferenciadamente por sectores. Antes habían grandes cuarteles, ahora hay pequeños cuarteles. ¿Y con esto se busca qué? Acercamiento con la comunidad. Entonces, si ese muchacho no tiene un referente bueno en su hogar, que sea el policía que trabaje en el sector su referente. Es decir, con políticas enfocadas a la familia. Exactamente. Para justamente trabajar en prevenir. Exactamente. Mire, por ejemplo, en este momento que tenemos vacaciones en Quito, ¿qué es lo que hemos logrado? Hemos hecho cursos vacacionales para que esos jóvenes no pasen todo el tiempo o en la casa jugando o afuera de su casa tomando o haciendo actividades no productivas. Les ponemos en el curso vacacional, le ven al policía como un referente y posiblemente alguno de ellos también quiera ser policía en el futuro, ¿no? Entonces, tenemos la prevención social, tenemos después la prevención comunitaria. ¿Cuál es la prevención comunitaria? Llamar a todas las familias del sector y hablar el mismo idioma. Y si existe dentro de ese barrio una familia que está causando problemas, una familia donde hay delincuentes, una familia donde tratar de intervenir esa familia con todos los organismos del Estado, no solamente con la Policía Nacional. Y finalmente una prevención situacional, que ya es mucho más amplia, donde ya hay una mezcla de la prevención social y de la prevención comunitaria, y donde ya las personas comienzan a producir, donde ya el barrio comienza a cambiar, donde ya el barrio se comienza a organizar de tal manera que en ese barrio ya no existen jóvenes delincuentes. Esto que usted nos está comentando ya está en funcionamiento. Esto se está ejecutando desde hace mucho tiempo en muchos sectores del Ecuador. ¿Pero está rindiendo frutos? Está rindiendo frutos. Prueba de aquello es, mire, yo quiero darle lectura respecto al tema de homicidios y asesinatos. ¿Cómo ha venido la curva descendente de homicidios y asesinatos medido esto en tasa, ¿no? Por cada 100.000 habitantes. En el año 2010, en el Ecuador había 17.48 asesinatos u homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2011, 15.35. En el 2012, 12.38. En el 2013, 10.94. En el 2014, 8.18. En el 2015, 6.46. En el 2016, 5.83. En el 2017, 5.79. Y en el 2018, 5.76. ¿Y esos datos de dónde los obtienen ustedes? Aquí, mire, fuente, Naciones Unidas. Esta es información que nosotros aquí en el Ecuador contrastamos entre las denuncias de la Fiscalía
y los datos que tiene la Policía Nacional. Son datos específicamente de denuncias que son realizadas ante la Fiscalía. Sí, pero hay que tomar en cuenta que una situación, ¿verdad? Usted puede en algún momento tener una cifra negra en el tema de robo a carro, robo a personas, robo a accesorios, porque hay muchísima gente que posiblemente no quiere denunciar. Pero en el tema de homicidios y asesinatos no hay cifra negra, porque ahí está el muerto. No hay cifra negra. Y finalmente le comento que el Ecuador, de todas las tasas de homicidios intencionales en Centroamérica y Sudamérica, que es la fuente es Inside Crime, Chris Daly and Camilo Carranza, enero 22 del 2019, establecen que el Ecuador es el cuarto país con la tasa menor de asesinatos y homicidios de toda Centroamérica y Sudamérica. Con una tasa, Sudamérica también incluido. Centroamérica y Sudamérica. Con una tasa de 5.7, únicamente superior a la Argentina con 5.2, Paraguay con 5.1 y Chile con 2.7. Entonces, mire, si hacemos una comparación y comparamos el año 2010, hace 9 años, teníamos 17.48 en la tasa y ahora tenemos 5.7. Todavía tendríamos esta tasa, estaríamos entre uno de los más altos, solamente con unos 5 países más altos que nosotros. Pero según los datos que nos ha dado ahorita el coronel José Vargas, estamos muy bien. Sin embargo, esa no es la percepción de la ciudadanía. Hay crímenes todos los días, estamos hablando de que hay crímenes de género gravísimos que se están cometiendo todos los días, que es un tema que hemos tratado mucho en los últimos días. Pero volviendo un poco al comentario que nos hace aquí nuestro compañero, eso también da cuenta cómo la proporción de los crímenes no está en relación con las drogas. Porque si nosotros analizamos los índices de usos de drogas, han aumentado considerablemente en el país. Es decir, habría una curva contrapuesta al descenso de los delitos y al aumento de uso de drogas. Porque sería al revés. Ha aumentado el uso de drogas, debería haber aumentado la criminalidad y no se da. Eso para indicar que no tiene que ver necesariamente el uso de drogas, porque el Juan fuma marihuana, entonces está al borde de ser delincuente. No es así. No es que la violencia tiene otros orígenes, los orígenes familiares. La pobreza es la mayor fuente de violencia, porque la pobreza implica no solamente no tener dinero para comer lo suficiente, también implica no tener dinero para educarse adecuadamente, también indica que no hay espacios suficientes domésticos. Hay un montón infinito de habitantes de las ciudades de Quito, Guayaquil, sobre todo en la costa, que familias que viven en una sola habitación o en 2 habitaciones, ahí pasa todo en esas 2 habitaciones. Eso, por ejemplo, crea una violencia impresionante. Ahora, ¿tiene la policía en este momento, según usted nos comenta, una estrategia clara de seguridad ciudadana? Sin embargo, hemos visto que muchas veces, como lo estaba diciendo en su momento, la percepción no es esa. Y justamente la percepción de la ciudadanía hace que la gente se vuelva violenta y que actúe por mano propia, como recordaremos sucedió el año pasado en Pozorja, cuando, me imagino que ambos recuerdan, asesinaron a 3 personas, supuestos delincuentes, que se los asoció con justamente secuestro de niños, y los sacaron de la UPC de Pozorja, y esto es justamente ¿por qué? Porque la gente siente desconfianza, es una manifestación que demuestra que no hay seguridad, no se sienten protegidos. Sí, probablemente existe en algunos lugares una percepción que alguna vez fue una palabra satanizada, ¿no? Una percepción de inseguridad. Pero los números nos indican aspectos que son dignos de analizar, ¿no? Por ejemplo, les traje un dato, ¿no? En el año 2006 había 195 personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes, ¿sí? En el año 2018 hay 342 personas privadas de su libertad por cada 100.000 habitantes.
para que ustedes conozcan. Pero contradice eso. Exactamente. Hay un número mucho mayor de personas privadas de su libertad. Estamos hablando de que cerca de 41,000 personas se encuentran en las cárceles del Ecuador. Y al mismo tiempo quisiera indicarle que de estos PPLs, el 28.15% está internado por delitos relacionados con drogas. El 26.90% por delitos contra la propiedad. El 15% por delitos contra la integridad sexual y reproductiva. El 12.58% por delitos contra la inviolabilidad de la vida, el 5% por asociación ilícita y delincuencia organizada y el 12% por contravenciones. Entonces, imagínense, le estoy más o menos dando un mapeo general de cómo está el tema del trabajo policial, porque ojo, quien detiene a estas personas, ¿quién es? La Policía Nacional del Ecuador. Y justamente en estos días el mayor que se encuentra hecho cargo del patrocinio legal, defensor legal de la Policía Nacional en Guayaquil, manifestaba que alrededor de 40,000 personas más habían sido detenidas por la Policía Nacional en este último año, y la gran mayoría ha sido puesta en libertad por parte de los jueces. Entonces, pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si todos estos ciudadanos estarían detenidos? Las cárceles estarían al doble. Sí, ya tenemos problemas del 40% aproximadamente de hacinamiento. Entonces hay que trabajar muchísimo en la juventud. En la prevención, en que los es lo que niños, hablamos hace un momento. en la educación. Porque si usted no hace un buen niño, si usted no hace un buen adolescente, un buen joven, no puede pedirle que se convierta en un adulto productivo para la sociedad. Eso es. ¿Y cómo se debería entonces trabajar en el campo educativo, doctor, para hacer justamente frente a este problema? Es fácil decir que habría que hacer todo esto, pero hay algo más importante en lo cual yo ya insistí, que es el tema de la pobreza. El tema de la pobreza no se resuelve con discursos, sino con acciones específicas, concretas. Sí, incrementar el trabajo. Estamos preocupados de aumentar más cárceles en el país, poner más policías en cada calle. Bueno, sí, pero... Eso es solo control. Eso es control. Pero ¿en dónde están las suficientes escuelas adecuadas? ¿En dónde hay fuentes de trabajo? ¿Qué pasa con los chicos que se graduaron de bachiller y que no van a ir a ninguna universidad? ¿Qué les va a pasar con estos chicos? La mayoría de los cuales no encontrará, la infinita mayoría de los cuales no encontrará ningún trabajo adecuado. Entonces, allá vayamos a qué estrategias están ofreciendo los gobiernos seccionales y el gobierno central para que las nuevas generaciones tengan inmediatamente empleo, pero empleo, pues no cualquier cosa, que tengan trabajo. Cuanto más bajo es el estrato económico y social, más rápidamente la gente hace pareja y más rápidamente tiene hijos y más hijos. Entonces, allá hay una contradicción, los antiguos dirían que hay una contradicción en los términos. Es decir, estamos hablando de prevención, pero no estamos hablando realmente de qué es la prevención en torno a la pobreza. Nos preocupa, nos escandalizamos con el tema de las drogas. Por supuesto que es un tema álgido y que hay que tratarlo, pero el mayor problema que tiene el país es la pobreza. Y a mi modo de ver, no se está haciendo lo suficiente. Yo diría que se hace muy poco en el país para solventar el tema de la pobreza, que es el gran tema. Mientras haya pobreza, siempre va a haber violencia. Y crecerá la violencia. Y habrá menor control de la natalidad. Pero es un círculo vicioso también, ¿no? Porque la violencia también afecta el desarrollo de un país. Entonces estamos un poco en lo mismo, dando vueltas en lo mismo, porque obviamente al afectar la violencia, el desarrollo de un país, va a haber más pobreza. No, pon tú fábricas en una ciudad, muchas, y verás que todas esas nuevas generaciones se preparan para trabajar. Quieren trabajar, pero no saben en dónde. No hay fuentes de trabajo adecuado, porque hay fuentes de trabajo inadecuado.
Trabajar también es salir a la calle con un niño a pedir limosna. Eso también es trabajo. Pasa todo el día ahí. Pero eso es trabajo inadecuado. Entonces, una política que realmente busque solucionar los conflictos sociales es una política que se tiene que enfocar fundamentalmente a dos temas, el del trabajo y el de la educación. Si no hay suficientes fuentes de trabajo, no se desarrolla un país. Si nosotros hablamos de Uruguay, de Chile, ¿por qué está mejor? Porque la gente está ocupada, porque tiene fuentes de trabajo, porque la gente va a trabajar. Porque me graduó de ingeniero, de médico, de policía. Tengo trabajo. Pero en Argentina tenemos un problema económico que ya viene desde hace algunos años. Y por eso usted mismo ya anotó a Argentina entre los países que han crecido en su violencia. No, está menos que nosotros. Sí, más bien ha disminuido. Ha disminuido su violencia. O sea, Eso los datos que nos acaba de dar. Yo le repito, el tema de violencia nosotros lo catalogamos entre homicidios y asesinatos. Claro, y la otra clasificación es delitos. La mía es más abierta el concepto de violencia, no solamente esa. Claro. Ahora, sí, pero hay una situación que a mí me gustaría conversar, porque me parece muy importante que la gente se dé cuenta que no solamente la pobreza, o sea, la pobreza tal vez es uno. Es parte de. Es parte de, porque hay provincias en el Ecuador que son muy pobres, gente que vive de la agricultura. Y a veces la agricultura el año no es bueno, llueve mucho, hace mucho sol y la gente tiene que vivir con poquísimo dinero. Y son gente muy decente y sus hijos son gente muy decente y son pobres de no tener calzado. Pobres que es lo que yo dije inicialmente. Sí. Pero en cambio, si a esto usted le suma el entorno, un entorno de violencia, un entorno donde hay delincuentes que están impunes haciendo su trabajo, obviamente ahí sí, este muchacho pobre dice, pero ¿por qué él tiene y yo no tengo? Ahí sí, pero porque justamente, solamente la pobreza. Justamente vemos más violencia en las ciudades que en las zonas rurales. Exactamente. ¿Cierto? Sí, nosotros, mire, yo en el tema delincuencial, que ya estamos hablando de robo a personas, robo de motos, robo de vehículos, robo de domicilios, robo de accesorios, robo en los ejes viales. Nosotros observamos que las subzonas, así les llamamos nosotros, pero más con mayor número son el Distrito Metropolitano de Guayaquil. Estamos hablando en estos últimos meses, ¿no? En estos últimos 8 meses, seguido por el considerando enero a agosto. Exactamente. Seguido por el Distrito Metropolitano de Quito, la provincia del Guayas, sin considerar Guayaquil, ¿sí me entiende? Claro. Con la provincia del Guayas, está aquí con 2.720, mucho menor a Guayaquil y Quito. El Oro con 2.278, Los Ríos con 2.656, Manabí con 2.284. 2, 3, 4, 5, 6. Estos son los 6 primeros. Los problemas más graves, Guayaquil y Quito. ¿Va a servir entonces ese convenio que se ha firmado hace pocos días por parte del Ministerio de Gobierno con las ciudades de Quito y Guayaquil? Absolutamente. Mire, nosotros como Policía Nacional del Ecuador, para nuestras operaciones necesitamos recursos, necesitamos medios. El gobierno nos ha dotado. Tenemos radios, tenemos vehículos, tenemos unas UPCs, pero que necesitan ya, en algunos casos, mantenimiento. Por ejemplo, el señor alcalde Yunda ya se ha comprometido a hacer el mantenimiento de 36 unidades de policía UPCs. ¿Y VC también o solamente las UPC? Las UPC están consideradas en primera instancia. Eso ya es de gran ayuda porque les vamos a dar calidad a nuestros policías para que puedan vivir dignamente y a su vez poder atender de la mejor manera a nuestro cliente, que es la comunidad. Aparte, podremos hacer tal vez un mantenimiento de nuestros vehículos de mejor manera. Inclusive escuchaba que nos iban a colaborar con el tema del combustible.
Porque, ojo, en el Ecuador hay ciertas ciudades donde se paga una tasa por concepto de seguridad. Y es importante que ese dinero vaya a la Policía Nacional del Ecuador, porque constitucionalmente nosotros somos los únicos policías y y nuestra misión es exactamente ese, dar seguridad a las personas. Además hay que tomar en cuenta que habilitar los UPC no es solamente, estamos hablando del espacio, sino que estamos hablando de que obviamente lo que decía usted hace un momento, van a necesitar vehículos, van a necesitar personal, son recursos que se requieren para esto. Personal, motocicletas en algunos casos, estamos hablando también de agua, de luz, de las necesidades básicas para que esto funcione como tiene que funcionar y que obviamente sirva para la comunidad. Lo que pasa es que la clave del éxito en tema de seguridad es que todos, la comunidad, la Policía Nacional y todas las instituciones del Estado y las instituciones y también los entes locales trabajemos de la mano. Tenemos que irnos en un momento a un corte, pero antes quisiera tocar un tema con ustedes, algo que sucedió hace pocos días. A usted como miembro de la Policía Nacional le quiero preguntar su parecer. Es acerca del policía que pateó al delincuente cuando ya se encontraba neutralizado, que hace pocos días recibió un reconocimiento por parte del alcalde de Quevedo. Quisiera conocer su parecer, porque en su momento hubo una gran reacción, un gran debate de parte de la ciudadanía. Muchos se mostraban a favor, otros en contra, y por supuesto, como siempre, saltaron los defensores de los derechos humanos. ¿Cuál es su parecer con respecto a esto? Mire, yo lo he analizado detenidamente a este evento. El señor Clase, que toma procedimiento en este delito, no solamente actuó como policía, actuó como víctima, como padre de familia. Padre de una niña apuntada con un arma de fuego y como esposo de una mujer apuntada por un arma de fuego. Inmediatamente el tipo se da a la fuga y él solo le va siguiendo. ¿Qué pasaba si el hombre sacaba un arma y le disparaba y le mataba? Luego, el policía lo neutraliza y le pone en el piso. Nosotros averiguamos todo esto. El momento que él está recriminando, porque obviamente este señor ya tenía antecedentes. Eso conocemos. Ya tenía otras detenciones y el policía... Que tiene un largo historial delictivo. Y el policía ya le conocía y más o menos como que le dice, imagínate, le está robando a mi familia. O sea, estamos hablando de Quevedo, una ciudad no muy grande. Y en esas circunstancias, este ciudadano en el piso, cuando debería estar totalmente callado, regresa a ver hacia arriba y le dice, salgo y te mato. O sea, le amenaza de muerte. O sea que el ser policía y cumplir con nuestro deber significa que nos amenacen de muerte. Entonces, el policía procede a darle un golpe. Que también he analizado el golpe. El golpe no es con ánimo de romperle los dientes ni las costillas. Simplemente yo creo que fue una reacción frente a un estímulo negativo de parte de este ciudadano. ¿Usted considera que está justificado a pesar de que no se haya seguido con las normas que son establecidas por la policía? Yo considero que está justificado el accionar. Su parecer, doctor. Bueno, yo también lo justifico. Porque el hecho de ser policía no es que le erradica y le pone en las nubes y no tiene afectos, y no tiene enojos, y no tiene deseos de defender a su esposa, a su hija. Vamos, creer que un policía tiene que mantener su calma absoluta y ya cumplió. No, yo vi varias veces el video. Y realmente el hombre ese de camisa blanca está detenido, empieza a insultarle. Y bueno, yo creo que una reacción normal es callarle al hombre, ¿no? O sea, porque... Por eso es que la violencia crea violencia. Yo no estoy diciéndole que así debe actuar un policía, pero
son impulsos, ¿no? Son impulsos que surgen y que no son controlados porque ha atentado contra su esposa, contra su hija y él está ahí defendiéndoles. Entonces, no solamente es un policía, es también una persona cualquiera, llamemos así, común Además y corriente. También considero que es importante tomar en cuenta, y quiero finalizar con esto, este segmento, que tantos policías mueren por evitar justamente asaltos, como sucedió también en la ciudad de Guayaquil hace poco, y quiero decir el nombre, el subteniente Ángelo Payacho murió por intervenir, por evitar justamente que se diera un asalto en su día libre. Él acababa de llegar a la ciudad de Guayaquil, según conocimos, trabajaba aquí en Quito, y él falleció por evitar justamente un robo, un asalto que se estaba dando en ese momento. Sí. Entonces creo que también es importante que tomemos en consideración esto. Yo no he escuchado hasta ahora a ninguna ONG hablando por el derecho del policía asesinado, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Así que hacemos una breve pausa y enseguida continuamos junto a ustedes. No se vayan. Gracias por acompañarnos. Continuamos en Blanco y Negro. ¿Qué debemos hacer como sociedad y también qué debe hacer el Estado para combatir la delincuencia? Empezamos por usted, doctor. Bueno, yo siempre pienso en términos educativos. Es necesario que se hable de violencia, de delincuencia, de buen trato en el sistema educativo desde cuando comienza, es decir, en el kinder. Enseñar. Los niños son muy violentos. Los niños responden con trompones, con patadas, con mordiscos al primer problemita que tiene. Así son los niños y niñas, pero más los niños, por supuesto. Enseñarles desde ahí a trabajar el tema de la violencia, enseñar a defenderse también. Porque creemos que la defensa personal es un tema solo de los policías. No. La sociedad debe aprender a defenderse. Defenderse no quiere decir tener armas en la casa, aprender artes marciales para romperle la cabeza al otro. No quiere decir eso. Aprender a defenderse, por ejemplo, es tener una casa segura, no salir por la noche a barrios peligrosos. Y eso es aprender a defenderse. Pero no hay en el país un programa de defensa personal que no implique ir a estudiar karate, sino estas cosas absolutamente sociales, que comiencen con un discurso nuevo sobre la violencia. No hay que criminalizar a la violencia, no hay que satanizar a la violencia. Una sociedad sin violencia solamente existe en el cementerio. Allí ya no hay violencia. Una violencia, sin violencia nosotros, el mismo esfuerzo que hacen los jugadores, los artistas, los que se van a la luna, es parte de un proceso de violencia, pero educada. O sea, querer erradicar la violencia y borrar la violencia del mundo es querer anular, suprimir la existencia. Entonces, los medios de comunicación también deben hacerse ecos de estos procesos educativos, para que ni se satanice el hecho de la defensa, ni se juzgue, por ejemplo, a los policías que se defienden, porque es policía, entonces pégale nomás. No. Ni a los, ¿cómo decir? Alabar a los niños que se vuelven violentos. Coronel, hijo de gato. Debo ir con usted, tenemos poco tiempo para las conclusiones. Si termine usted su idea, pero tengo que ir. Hijo de gato caza ratón. Si es que en la familia hay papá, mamá violentos, los niños serán violentos. Coronel. Bueno, yo considero que para disminuir la violencia en nuestro país, primero debemos trabajar muchísimo en la familia. La familia es el núcleo fundamental del cual parte el ser humano. La familia. Segundo, educación. La educación tiene que fortalecerse. Los profesores deben ser tratados de la mejor manera posible, de tal forma que el profesor quiera ser el más exitoso, el mejor estudiante,
como sucede en Corea, como sucede en Noruega, que para ser profesor se requiere estar entre los 10, en el 10% de los mejores estudiantes, es decir, el profesor es el mejor. Tercero, el tema de la justicia. Tenemos que trabajar en la justicia. La justicia en el Ecuador ha mejorado, pero requiere seguir mejorando. Hay otros países que están terriblemente mal por dos aspectos, corrupción e impunidad. Ojalá que eso nunca llegue acá al Ecuador. Tercero, el tema de modernizar aún más a la policía. La Policía Nacional del Ecuador es una de las mejores instituciones a nivel regional, pero necesitamos modernizarla con cámaras de video, con equipo de primera, de tal forma que estemos a la par. Ahora están apareciendo delitos informáticos, delitos de otro nivel, y nosotros tenemos que tener los equipos adecuados para que eso no suceda. Posteriormente, el Estado y los mismos ciudadanos debemos tener calidad de vida. Y para tener calidad de vida tenemos que mejorar nuestros hábitos y nuestra conducta. Y finalmente, trabajar en comunidad. ¿Por qué? Porque si a usted, a un joven, le enseña a amar a su país, amar al Ecuador, amar a la sociedad en la que vive, amar a sus padres, ser un referente para sus hijos, usted va a conseguir que ese ciudadano se convierta en un hombre de bien y que ayude al desarrollo del país. Muy importantes puntualizaciones y con eso nos quedamos. Quiero agradecer a nuestros invitados de esta noche por habernos acompañado en el programa y a ustedes, amigos televidentes. La seguridad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que se encuentra garantizado por el Estado. Debe existir un adecuado orden público que elimine las amenazas de violencia y que permita la convivencia segura. Pero no solamente, como lo hemos dicho, le compete al Estado desterrar la violencia de la sociedad, sino a la sociedad en sí misma. Es un trabajo que todos debemos asumir y que nace desde los hogares, donde los patrones de conducta agresivos de los adultos son copiados por los más pequeños y los más vulnerables. Se convierte en un modus vivendi en el que prima el machismo, la ira y la respuesta violenta. No podemos ser permisivos y convertirnos en simples observadores de hechos violentos. Se debe tener conciencia sobre lo que esto significa para una sociedad e involucrarnos en la búsqueda preventiva de soluciones de la mano, por supuesto, de las autoridades encargadas. Uniendo esfuerzos, se puede avanzar en el camino hacia una sociedad cada día menos violenta. Gracias y nos vemos la próxima semana.